que a unos 30 centímetros de distancia, cada uno de los 400 cuadraditos subtiende aproximadamente un ángulo visual de 1 grado. Eso no es un dato anecdótico, pero es lo que nos permite como parte clínica traducir directamente la posición de un defecto dentro de la cuadrícula en una ubicación angular precisa dentro de los campos visuales del paciente. Y bueno, y si multiplicamos, en este caso, 20 cuadrados de ancho por 1 grado cada uno, obtenemos los 20 grados totales que mencionamos en la diapositiva anterior, que es justamente el área macular que queremos explorar. Por eso decimos que la cartilla de Amsler no fue diseñada al azar, sino que parte de su geometría está calculada específicamente para corresponder con la anatomía y fisiología del área que se quiere estudiar. Bueno, antes de avanzar hacia la interpretación de los resultados, necesitamos dominar términos clínicos que nos van a ayudar, que van a aparecer constantemente dentro de toda esta exposición. Y bueno, el primero sería el escotoma relativo, que bueno, se refiere a una zona donde la imagen se percibe borrosa, es decir, hay una disminución de la percepción visual, pero no una pérdida completa. Aquí el paciente todavía ve algo en esa zona, aunque de forma degradada. El segundo es un escotoma absoluto. Aquí sí hablamos de una ausencia completa de la percepción visual en un área determinada del campo visual. El paciente aquí reporta una mancha o un hueco donde simplemente no ve nada, ni líneas ni luz. El tercero es metamorfopsia, que bueno, es quizás el síntoma más característico y específico de patología macular, que se trata de una distorsión de las líneas rectas de la rejilla, que el paciente lo percibe como onduladas, torcidas o quebradas. Y finalmente tenemos dos términos relacionados entre sí: la micropsia, cuando los objetos se perciben más pequeños de lo que realmente son, y la macropsia, que es cuando se perciben más grandes de lo que son realmente, más grandes de lo real. Bueno, es importante que acá también el paciente en el momento de la prueba entienda bien estos conceptos, porque la forma en que se pregunta durante el examen depende directamente de estos términos. Y bueno, viendo ahora con los tipos de cartilla de Ansler, un dato que muchas veces se desconoce es que la cartilla de Ansler no es una sola. En realidad existen 7 cartillas estandarizadas, todas del mismo tamaño de 10 centímetros de lado, pero con diseños diferentes según lo que se quiere investigar específicamente. Tenemos en el cuadril 1, que es la cartilla estándar, que es la que se usa en absolutamente todos los pacientes como primera aproximación, que es la rejilla blanca de 5 milímetros sobre un fondo negro con un punto de fijación central. Luego tenemos el chart 2, que es prácticamente idéntico a este, pero se le agrega ya 2 líneas diagonales que atraviesan toda la cuadrícula. Y bueno, esto sirve para ayudar a mantener lo que es la fijación en pacientes que ya tienen un escotoma central tan grande que no logran ver el punto de fijación original. Luego tenemos el chart 3, que bueno, acá ya utiliza una rejilla de color rojo sobre fondo negro. Y bueno, se ha descrito que es particularmente útil en casos de ambliopatía tóxica y neuritis óptica. Y tiene una aplicación adicional interesante, ya que combinada con los filtros de color rojo y verde, permite detectar pacientes simuladores, es decir, personas que fingen un déficit visual cuando en realidad no lo tienen. Luego tenemos la chart 3, la chart 4, que reemplaza las líneas por puntos blancos dispersos. Es razonablemente sensible para poder detectar lo que son los escotomas relativos, pero tiene una limitación importante, ya que al no tener líneas continuas, no permite detectar metamorfopsia. Y bueno, luego tenemos el chart 5 y 6, que utiliza líneas paralelas blancas sobre negro la primera y negro sobre blanco en la segunda, que pueden rotarse para estudiar la distorsión de meridianos específicos del campo visual. Y bueno, y finalmente el chart 7 es igual que el chart 1, pero con una subdivisión adicional más fina, de 0.5 grados en los 8 grados centrales, y en este caso se utiliza para la detección de enfermedad macular sutil, es decir, en cambios muy tempranos que podrían pasar desapercibidos en la cartilla estándar. Bueno, ahora pasemos a la parte ya más práctica, que bueno, ¿qué se necesita y qué condiciones debemos garantizar antes de iniciar la prueba? Porque de esto va a depender directamente el resultado, si es que va a ser confiable o no. En cuanto a los materiales, necesitamos lo que es la cartilla de Ansler correspondiente. Normalmente se suele utilizar el chart número 1, que es la estándar y la típica usada. Acá la corrección óptica de cerca del paciente, es decir, sus lentes habituales para visión próxima. En pacientes de presbitas absolutas, es decir, aquellos que ya perdieron completamente su capacidad de acomodación, se recomienda utilizar una adición cercana a más 3.25 dioptrias. También necesitamos lentes de prueba o gafas monofocales. Y aquí quiero subrayar algo importante: es que se debe evitar absolutamente el uso de lentes multifocales durante el examen. Y esto último, y por último, un oclusor para tapar el ojo que no se está evaluando en cada momento. En cuanto a las condiciones del examen, la distancia de trabajo debe ser fija, siempre debe ser a unos 30 centímetros, tal como vimos en el fundamento óptico. Y aquí la luz ambiental puede permanecer encendida, ya que, como mencionamos, es una prueba cualitativa y no requiere niveles críticos de iluminación. Sin embargo,
Sí es recomendable intentar reproducir condiciones de luz similares entre las evaluaciones sucesivas del mismo paciente. Y bueno, y el paciente debe estar sentado cómodamente y un punto que no debemos olvidar nunca es que cada ojo se va a registrar por separado. Ahora en los procedimientos paso a paso tenemos con los materiales y ya condiciones establecidos, vemos que el procedimiento completo, ¿cómo es que se debería realizar dentro de la práctica clínica? Bueno, primero sentamos al paciente cómodamente en un sillón de exploración, asegurándonos de que tenga puesta su correcta óptica de cerca. Y segundo, ocluimos el ojo que no vamos a evaluar en ese momento y nos posicionamos de manera que podamos medir con precisión la distancia de trabajo de 30 centímetros, que es el propio paciente quien sostiene la cartilla a esa distancia. Tercero, este es quizás el paso más crítico de toda la prueba, y es que el paciente debe fijar la mirada en el punto central de la cartilla en todo momento sin desviar los ojos hacia otras zonas de la cuadrícula. Cuarto, cuando la mirada esté fija en el centro, le preguntamos activamente si observa líneas ausentes, borrosas, distorsionadas u onduladas en cualquier parte de su visión periférica dentro de la cuadrícula. Y quinto, si el paciente detecta cualquier área alterada, le pedimos que la dibuje directamente sobre la cartilla, trazando la forma y ubicación exacta de lo que percibe. Y sexto, repetimos absolutamente todo el procedimiento desde el primer paso en el ojo contralateral. Y bueno, acá siempre recordar que nunca se evalúan los dos ojos al mismo tiempo. Entre los errores comunes a evitar, bueno, ya conociendo parte del procedimiento, existen errores frecuentes que pueden invalidar completamente el resultado de la prueba y es importante tenerlo en cuenta. Bueno, tenemos el primer error y probablemente es el más importante, es el no asegurar que el paciente mantenga la fijación central de forma continua durante toda la prueba. Si es que el paciente aquí mueve los ojos para buscar el defecto en lugar de detectarlo con su visión periférica manteniendo esa mirada fija en el punto central, en realidad está explorando la cuadrícula con visión foveal desplazada y el resultado deja de ser confiable porque ya no estamos evaluando lo que percibe en cada punto específico del campo visual. El segundo error es utilizar una distancia de trabajo incorrecta, lo cual cuando vimos altera directamente el ángulo real que se está evaluando y hace que ya no correspondan con los 20 grados esperados. El tercero es usar una corrección de cerca inapropiada, lo que puede generar una borrosidad de origen puramente refractivo que el paciente podría confundir o reportar como si fueran hallazgos maculares, cuando en realidad solamente porque no tiene bien graduados sus lentes. Y el cuarto error es utilizar lentes bifocales habituales del paciente, ya que estos tienen un área de lectura muy reducida, lo que limita artificialmente el campo visual disponible y puede generar falsos escotomas periféricos. Y el quinto error es aplicar la prueba de forma binocular, es decir, con los dos ojos abiertos, cuando en realidad se debería realizar de una forma monocular. Y si dejamos los dos ojos abiertos, el ojo sano puede compensar perfectamente lo que es el defecto del ojo enfermo y el hallazgo pasaría completamente desapercibido. Y dentro del registro de resultados, bueno, una vez ya realizadas las pruebas, todo el siguiente paso sería poder registrar estos resultados de forma adecuada dentro del expediente. Y bueno, acá todo lo registrado, todo registro completo debe incluir como mínimo 4 elementos. Primero es el ojo examinado, especificando si es ojo derecho o ojo izquierdo. La fecha, como segundo, la fecha exacta en la que se realizó la evaluación, el nombre del paciente y lo más importante desde el punto de vista clínico, el dibujo o la descripción exacta del defecto reportado, con el trazado directamente sobre la cuadrícula de la cartilla utilizada. Un punto que muchas veces se pasa por alto es que cuando que no se detecta ningún tipo de alteración, este resultado negativo también se debe registrar de una forma explícita y claramente. Un ejemplo típico de cómo se debería poner sería cartillas de Ansler con campos centrales íntegros en ojo derecho e izquierdo, o en su forma abreviada como campos centrales full OD y OI. Y bueno, esta práctica no es tanto un formalismo, sino que evita ambigüedades desde el punto de vista médico-legal, ya que dejan constancia documentada de lo que es la exploración efectiva que se realizó y de cuál fue su resultado, algo que puede ser relevante si en consultas posteriores aparece un nuevo síntoma y se necesita comparar con esta línea base previa. En cuanto a la interpretación de los hallazgos, llegamos ahora a uno de los puntos centrales, que bueno, es cómo interpretamos lo que el paciente nos reporta durante la prueba. Aquí podemos ver representadas gráficamente las tres situaciones principales que nos podemos encontrar. A la izquierda tenemos una rejilla normal, todas las líneas se perciben rectas y continuas, sin interrupciones, y si el paciente ve claramente el punto de fijación central, en el centro tenemos la representación de un escotoma, ya sea absoluto o relativo, que se manifiesta como una zona oscura, opaca o borrada dentro del campo visual del paciente, y a la derecha tenemos la representación de las metamorfosias, donde las líneas que deberían ser rectas se perciben claramente onduladas alrededor del punto de fijación. Y como regla general, la interpretación clínica, que es importante memorizar, que cuando el paciente reporta una metamorfosia junto al escotoma relativo, esto sugiere fuertemente la presencia de un edema macular,
es decir, como la acumulación de este líquido que va a separar y desplazar parte de los fotorreceptores de forma irregular. En cambio, cuando ya se ve un hallazgo que es un escotoma absoluto, esto orienta mucho más a presencia de cicatrices o atrofia tisular o algún tipo de lesión ya establecida. Ahora, viendo en parte con la correlación clínica de lo que se reporta en la rejilla y el diagnóstico probable, como mencioné, la combinación de por ejemplo, una metamorfopsia con un escotoma relativo apunta hacia lo que es un edema macular, un escotoma absoluto central, es decir, justo en la zona de fijación, sugiere la presencia de cicatriz, atrofia o un tipo de lesión macular ya establecido. Y un escotoma absoluto, pero de localización periférica, dentro de la cuadrícula, puede verse en casos de glaucoma avanzados, donde ya el daño del campo visual ya se extendió mucho más allá del nervio óptico hacia zonas ya paracentrales. Luego tenemos de la distorsión localizada de líneas sin llegar a un escotoma franco, se asocia frecuentemente con lo que es la degeneración macular correlacionada con la edad y con edema retiniano de otras causas, como presencia de exudados o membrana hiperretiniana. Y bueno, ahora con el test binocular de Amsler, existe que es una variante particularmente útil de esta prueba en el contexto de la ambliopatía, conocida como el test binocular de Amsler, que nos permite diferenciar entre los dos mecanismos clásicos de la ambliopía, que, bueno, la ambliopía anisometrópica, que se produce cuando existe una diferencia significativa de graduación entre ambos ojos. El paciente casi siempre es capaz de referir con claridad un escotoma central bien definido en el enfoque ambliope. Esto ocurre porque en ese tipo de ambliopía la fijación sigue siendo central, aunque de menor calidad. En cambio, en la ambliopía asociada a microtropía, donde existe una fijación excéntrica pero estable, el escotoma característico es paracentral y típicamente localizado del lado temporal, mientras que la fijación central se mantiene relativamente conservada. Y bueno, acá quiero detener lo que es la parte de la relación entre el test de Amsler y uno de los estudios de imagen más importante, que es la tomografía de coherencia óptica. Lo interesante y clínicamente relevante en este caso es que la forma y el tamaño y localización exacta del defecto del paciente dibujan sobre la cartilla suele corresponder mucho, es de forma muy consistente con lo que es el sitio anatómico de la lesión después de que se confirma estructuralmente mediante el OCT. Por ejemplo, que un paciente que reporta una zona de distorsión ondulada en un sector específico de su campo visual frecuentemente presenta en el corte tomográfico correspondiente un edema macular quístico o una membrana hiperretiniana exactamente en esa misma región. Por esto mismo, bueno, es bueno ubicar lo que es el test de Amsler en tres momentos distintos, complementarios entre sí, dentro del proceso clínico completo. Tenemos que primero, como una herramienta de tamizaje, es frecuentemente el primer nivel de sospecha de una maculopatía en una consulta general, incluso fuera del consultorio oftalmológico especializado. Segundo, también como un hallazgo funcional posterior a un OCT. La OCT lo puede confirmar y caracteriza desde el punto de vista ya estructural, dándonos un diagnóstico definitivo. Y tercero, como instrumento de seguimiento, que una vez establecido el diagnóstico, el Amsler permite lo que es que el propio paciente pueda monitorear lo que es su condición entre la consulta una y la siguiente. Y acá uno de los usos más valiosos desde el punto de vista de la prevención y todo es que la rejilla también se puede tener de uso domiciliario, que se entrega directamente al paciente para que lo pueda tomárselo de forma periódica en su casa, que bueno, eso es un procedimiento que es exactamente el mismo que hemos descrito, que evalúa un ojo a la vez, que se fija en un punto central, que está atentamente a cada cambio respecto a las evaluaciones previas, que es una forma particular donde el paciente se puede ir monitoreando. Y bueno, antes de cerrar con las conclusiones, tenemos que entre las principales ventajas destaco que es una prueba simple y de bajo costo y completamente no invasiva. Es portátil, lo que permite utilizarla tanto en una consulta oftálmica como en el domicilio del paciente. Funciona como una excelente herramienta de tamizaje masivo, útil incluso en programas de salud pública. Y bueno, es capaz de detectar una amplia variedad de lesiones maculares distintas. Y quizás lo más valioso desde el punto de vista del cuidado centrado en el paciente, involucra activamente al propio paciente dentro de su seguimiento clínico. Sin embargo, dentro de las limitaciones importantes que se tiene que es una prueba subjetiva, es decir, depende completamente de la colaboración, comprensión y capacidad de reporte verbal del paciente. Requiere una fijación central estable, lo cual no cuantifica la profundidad ni la severidad exacta del defecto, a diferencia de un campo visual computarizado. Y bueno, esto no llega a sustituir a los estudios estructurales, como las angiografías o el OCT, que bueno, nos da ya un diagnóstico más definitivo y un punto exacto de lesión estructural. Y finalmente es también sensible a errores de técnica, que como vimos, la distancia, la corrección de óptica y la instrucción correcta del paciente son determinantes muy importantes para tener la confiabilidad de este estudio. Y bueno, entre conclusiones tenemos en primer lugar que la rejilla de Amsler sigue siendo, más de 70 años después de haber sido creada, una prueba de función macular rápida, sencilla y de gran utilidad clínica, tanto en consultorio como fuera de él. Y bueno, en segundo lugar, que nos permite detectar y diferenciar con claridad los distintos hallazgos que pueden presentar un paciente con una patología macular,
como los escotomas relativos, absolutos, metamorfosias, micropsias y macropsias. Y en tercer lugar, que tiene un valor diagnóstico que depende enteramente de una técnica de aplicación rigurosa, la distancia, la corrección óptica adecuada y sobre todo la fijación central mantenida durante este punto en toda la prueba. Y en cuarto lugar, bueno, recordar que este test de Ansler es un complemento, nunca es un sustituto de los estudios estructurales modernos como es la tomografía de coherencia óptica. Y finalmente, quiero destacar que, bueno, su versión domiciliaria convierte al paciente en un participante activo durante todo el procedimiento, que ayuda mucho a lo que es el manejo y evolución del paciente. Eso es todo. Gracias. Bueno, sí, es un test que nos ayuda rápido a evaluar algo de la función macular y como tú dices, ahora existen exámenes pues que nos ayudan mucho más, ¿no? Pero antiguamente esto era bastante útil hasta ahora para detectar algún problema y determinar si es de la mácula, ¿no? Pero bueno, continuamos. Último tema del PUT.